La verdad sobre los fenómenos aéreos no identificados no puede permanecer oculta para siempre. El público estadounidense no solo tiene el derecho, sino también el deber de saber qué está sucediendo realmente. Durante décadas, la información ha sido suprimida por el miedo, el estigma y las amenazas de represalias. Ahora, ese silencio comienza a romperse. Fuentes cercanas al Departamento de Defensa revelan que el alto mando militar estadounidense está considerando seriamente la posibilidad de interceptar el objeto interestelar 3I Atlas antes de que altere su trayectoria hacia la Tierra. Esta medida ha activado un protocolo de emergencia que incluye seguimiento continuo, análisis de riesgos y posibles estrategias de mitigación. El problema radica en que aún se desconoce la naturaleza exacta de 3I Atlas, y monitorear algo tan desconocido dificulta cualquier cálculo. Su comportamiento anómalo y su inusual trayectoria hacia Marte han activado protocolos reservados para amenazas de impacto inminente. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué haremos si no podemos detenerlo? Y, peor aún, ¿qué pasa si responde? Todo comenzó con una observación aparentemente rutinaria en el Catalina Sky Survey de Arizona, en una noche despejada de julio de 2025. Un telescopio automatizado detectó un tenue punto de luz que se movía inesperadamente. Inicialmente clasificado como basura espacial, el objeto pronto llamó la atención por su inusual patrón de movimiento. Su velocidad y dirección indicaban que no estaba limitado por la gravedad del Sol, una clara señal de origen interestelar. Así llegó 3I Atlas, el tercer visitante interestelar jamás detectado por la humanidad. Inicialmente, los astrónomos creyeron que era una oportunidad excepcional para estudiar material de otro sistema estelar. Sin embargo, a medida que más observatorios comenzaron a rastrearlo, los datos se volvieron cada vez más extraños. Las variaciones de brillo, los espectros de luz y el comportamiento orbital no se ajustaban a ningún modelo conocido. La comunidad científica mundial se movilizó a una escala sin precedentes, redirigiendo telescopios terrestres y espaciales para rastrearlo. En cuestión de semanas, quedó claro que el Atlas 3I ampliaría radicalmente nuestra comprensión de los cometas naturales o obligaría a la ciencia a considerar algo que trascendía cualquier posibilidad previa en el espacio interestelar. Cuando varios análisis espectroscópicos independientes confirmaron la presencia de níquel refinado en la superficie del Atlas 3I, la comunidad científica se enfrentó a un enigma sin precedentes. El níquel existe en todo el universo. Se forma en el interior de estrellas masivas y se dispersa por supernovas. Sin embargo, las concentraciones y estructuras cristalinas detectadas en el Atlas 3I correspondían a especificaciones industriales, no a abundancias cósmicas naturales. Las firmas espectroscópicas revelaron aleaciones de níquel idénticas a las utilizadas en aplicaciones aeroespaciales terrestres. Estas aleaciones requieren procesos metalúrgicos avanzados, con un control preciso de la temperatura, atmósferas controladas y velocidades de enfriamiento específicas para lograr las propiedades mecánicas deseadas. Estos materiales presentan una resistencia superior a la corrosión, una alta resistencia estructural y una estabilidad térmica superior, superando con creces las mezclas metálicas naturales presentes en meteoritos y asteroides. Lo que hace aún más notable este descubrimiento es la distribución uniforme de estos metales en la superficie visible. Los objetos naturales suelen presentar composiciones irregulares, formadas por la mezcla aleatoria de materiales durante su creación, lo que da lugar a una apariencia moteada en los espectros. Sin embargo, el Atlas 3I muestra firmas metálicas consistentes en todas las regiones que reflejan la luz hacia la Tierra. Esta uniformidad sugiere un proceso de recubrimiento que cubrió todo el objeto o técnicas de fabricación que produjeron propiedades homogéneas en toda la estructura. Además, la preservación de estas características metálicas desafía las expectativas para objetos que habrían viajado durante millones de años en el espacio interestelar. La radiación cósmica y los impactos de micrometeoritos deberían haber alterado los materiales de la superficie, creando capas oxidadas y meteorizadas, como las que observamos en asteroides y meteoritos. En cambio, el Atlas 3I exhibe características de metales procesados recientemente, como si hubiera sido fabricado hace apenas unas décadas, no hace eones. Los análisis de laboratorio de la luz reflejada revelaron límites de grano y patrones de tensión cristalina consistentes con los procesos de forjado y tratamiento térmico.
La espectroscopia de difracción de rayos X reveló estructuras cristalinas orientadas, que solo se forman cuando los metales se trabajan en condiciones controladas y se someten a ciclos de calor específicos para optimizar la resistencia y la durabilidad, algo que no ocurre en los metales formados naturalmente. Si el Atlas 3i contiene metales procesados artificialmente, alguna forma de inteligencia debió haber creado estos materiales mediante tecnología avanzada. La durabilidad necesaria para viajar distancias interestelares durante millones de años sugiere capacidades de fabricación y control de calidad que superan los estándares industriales humanos actuales. El telescopio espacial, James Webb, detectó una enorme burbuja de dióxido de carbono alrededor del objeto, que se extendía unos 350.000 kilómetros en todas direcciones, suficiente para abarcar toda la distancia entre la Tierra y la Luna y aún sobrar espacio. Este descubrimiento planteó inmediatamente problemas a quienes intentaban explicar la existencia de 3i Atlas como un cometa común. La nube es demasiado grande para existir de forma natural. Piénsalo así. Cuando usas una manguera de jardín, el agua no se extiende infinitamente. El viento solar actúa como una brisa cósmica constante que debería empujar las moléculas de gas y comprimirlas en áreas mucho más pequeñas. La existencia de esta gigantesca burbuja sugiere que algo la mantiene unida, como una barrera invisible que impide que el gas se disperse. La composición del gas en sí misma plantea nuevas preguntas. La mayoría de los cometas liberan vapor de agua, ya que el hielo de agua es su principal componente. Pero 3i Atlas libera principalmente dióxido de carbono, que requiere diferentes condiciones de temperatura y presión para sublimar. Esto indica una composición interna inusual, o procesos activos que generan CO2 selectivamente, dejando intactos otros materiales. Las mediciones de temperatura de la nube revelaron otra imposibilidad. El dióxido de carbono mantiene temperaturas constantes en todo su inmenso volumen, desde la superficie del Atlas 3i hasta los bordes de la nube. Naturalmente, los gases que se expanden en el espacio deberían enfriarse al dispersarse. Pero esta nube presenta características térmicas uniformes, lo que sugiere que mecanismos de calentamiento activos mantienen distribuciones de temperatura específicas a lo largo de cientos de miles de kilómetros. Aún más extraño, las moléculas dentro de la nube se mueven más rápido de lo debido para escapar de un objeto del tamaño de 3i Atlas, como si alguien lanzara una pelota con más fuerza de la que su brazo le permitiera. Estas velocidades indican que 3i Atlas tiene mucha más masa de la visible, o que algo está acelerando activamente el gas después de que abandona la superficie. Ninguna de estas explicaciones tiene sentido para una masa natural de hielo y roca. El balance energético tampoco cuadra. Los científicos calcularon la cantidad de energía solar que recibe el Atlas 3i a su distancia actual del Sol, y la compararon con la energía necesaria para liberar suficiente CO2 para crear y mantener una nube tan grande. El resultado fue 100 veces mayor de lo posible. Es como intentar calentar una piscina con una vela de cumpleaños. Simplemente no hay suficiente energía solar para explicar lo que está sucediendo. Aquí es donde el Atlas 3i se vuelve verdaderamente inquietante. Este objeto, supuestamente de otro sistema estelar, se dirige hacia Marte con la precisión de un misil guiado por GPS. El nivel de precisión requerido para lograr este tipo de trayectoria desde el espacio interestelar es tan extremo que llamarlo coincidencia va más allá de cualquier definición razonable del término. Imaginen intentar golpear una canica con una piedra lanzada desde otro estado, con ambas moviéndose a miles de kilómetros por hora en direcciones diferentes, y considerando la gravedad de docenas de otros cuerpos en el camino. Eso es aproximadamente lo que se necesitaría para que un fragmento aleatorio de basura espacial terminara naturalmente en trayectoria de colisión con Marte. Las probabilidades matemáticas son tan pequeñas que los astrónomos describen el evento como estadísticamente imposible en las publicaciones científicas. El análisis del vector de aproximación revela otro detalle inquietante sobre la precisión de la trayectoria. Cuando los astrónomos rastrearon la trayectoria de 3i Atlas a través del espacio, esta no apuntó a ningún sistema estelar conocido dentro de un período de viaje plausible. La mayoría de los objetos interestelares muestran puntos de origen claros, alineados con las vecindades estelares cercanas, de las que podrían haber sido expulsados por interacciones gravitacionales. Pero 3i Atlas parece haber surgido del vacío entre sistemas estelares, como si hubiera comenzado su viaje de la nada.
Su perfil de velocidad tampoco coincide con lo que se esperaría de los procesos naturales de eyección gravitacional. Cuando planetas o estrellas lanzan objetos al espacio interestelar, estos cuerpos portan señales energéticas específicas que reflejan sus mecanismos de escape. Los materiales rocosos se expulsan a velocidades diferentes a las de los materiales helados, y el tamaño del objeto influye en la velocidad máxima alcanzable. Sin embargo, el Atlas 3I presenta características de velocidad que no se ajustan a ningún escenario conocido, lo que sugiere procesos de formación inusuales o aceleración artificial durante su viaje interestelar. Lo más preocupante es que pequeños ajustes en su trayectoria podrían convertir un simple sobrevuelo cercano en un impacto directo. Los cometas naturales no pueden realizar tales correcciones de rumbo porque carecen de motores o sistemas de navegación. Sin embargo, si el 3I Atlas pudiera alterar su velocidad en tan solo 10 a 15 km por segundo, pasaría de un sobrevuelo a un impacto directo en Marte. Esto puede parecer pequeño, pero representaría un empuje mayor que el que cualquier proceso natural puede proporcionar. Exactamente el tipo de maniobra precisa que se esperaría de una nave espacial avanzada. La trayectoria también carece de las oscilaciones aleatorias o perturbaciones gravitacionales que deberían ocurrir cuando un objeto pasa por la influencia de los planetas exteriores. Júpiter y Saturno tienen la masa suficiente para desviar los objetos que se aproximan, pero el Atlas 3I mantuvo su rumbo con la estabilidad de alguien que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Este tipo de navegación estable sugiere una suerte imposible o sistemas activos de corrección de rumbo, capaces de compensar las perturbaciones gravitacionales en tiempo real. Todos los cometas estudiados por astrónomos exhiben el mismo comportamiento básico al acercarse al Sol. Comienzan a girar y tambalearse como un borracho que intenta caminar en línea. Esto ocurre porque chorros de gas escapan de diferentes puntos de la superficie a velocidades irregulares, creando fuerzas desiguales que empujan al cometa de forma impredecible. Es física básica, tan universal que encontrar un cometa que no se comporte así sería como encontrar un coche que no necesite combustible. Pero el 3I Atlas permanece perfectamente estable, incluso mientras libera enormes cantidades de gas y polvo. Es como ver un globo mantener una orientación perfecta mientras el aire escapa por múltiples agujeros, algo físicamente imposible sin sistemas de control activos. La ingeniería necesaria para mantener este tipo de estabilidad requeriría sensores capaces de detectar cualquier cambio en la rotación, computadoras para calcular correcciones instantáneas y mecanismos para ejecutarlas antes de que las fuerzas naturales pudieran desestabilizar el objeto. Esta rotación controlada se vuelve aún más misteriosa si consideramos el tiempo que el Atlas 3I ha mantenido esta estabilidad. La mayoría de los objetos espaciales adquieren rotación durante su formación o encuentros gravitacionales, pero observaciones detalladas muestran que el Atlas 3I gira exactamente a la velocidad necesaria para mantener un calentamiento solar óptimo para la producción de gas, como si su rotación hubiera sido elegida deliberadamente para maximizar la eficiencia y no adquirida por casualidad. El mapeo de la superficie mediante radar y telescopios ópticos revela otra característica imposible: la ausencia de cráteres de impacto o irregularidades superficiales, que deberían haberse acumulado durante millones de años de viajes interestelares. El espacio no está vacío. Los objetos que viajan entre estrellas se encuentran con polvo, micrometeoritos y escombros de mayor tamaño, que deberían dejar cicatrices visibles. Sin embargo, el Atlas 3I no muestra ninguno de estos daños esperados, lo que sugiere capacidades de autorreparación o sistemas de protección contra impactos. Los objetos que se acercan al Sol se enfrentan a variaciones extremas de temperatura que agrietarían la mayoría de los materiales. La diferencia entre la parte iluminada y la parte en sombra puede alcanzar cientos de grados Celsius, lo que genera fuerzas de expansión y contracción que destruyen los cometas comunes. Sin embargo, el Atlas 3I no muestra signos de tensión estructural ni agrietamiento, incluso después de meses en estas duras condiciones. La mayoría de los cometas naturales desarrollan chorros, fisuras y cambios superficiales a medida que se acercan al Sol, a medida que los ciclos de calentamiento y enfriamiento debilitan gradualmente su estructura. Algunos incluso se desintegran por completo. El hecho de que 3I Atlas mantenga su forma y controle sus emisiones gaseosas indica materiales mucho más resistentes que cualquier otro conocido de forma natural.
o sistemas activos de monitoreo y reparación que previenen fallas catastróficas. La cola que se extiende detrás de 3I Atlas no se parece en nada a las colas de los cometas tradicionales. Normalmente, estas colas son caóticas, distorsionadas y responden a las condiciones del viento solar, asemejándose al humo de una fogata en un día ventoso, cambiando constantemente de forma y dirección. Pero la cola del Atlas 3I mantiene un haz nítido y enfocado, más parecido al escape de un motor de cohete que a la desgasificación aleatoria de la sublimación del hielo. Esta geometría precisa sugiere un flujo de masa controlado, no una desgasificación natural. Es como si algo regulara deliberadamente la cantidad de material liberado y la dirección precisa de su expulsión, creando un sistema de propulsión en el que la cola actúa como empuje dirigido. Las partículas de la cola viajan a velocidades similares y siguen trayectorias paralelas, un patrón que solo sería posible con un sistema de escape diseñado, no con uno caótico. El análisis del tamaño de las partículas reveló otra característica de ingeniería imposible de reproducir mediante procesos naturales. Los instrumentos mostraron que las partículas mantienen dimensiones uniformes a lo largo de la cola. La fragmentación natural produce distribuciones de tamaño aleatorias, siguiendo curvas de potencia predecibles, pero la cola del Atlas 3I muestra rangos de tamaño estrechos, lo que sugiere una producción controlada, no una rotura accidental de los materiales de la superficie. El modelado de la dinámica del flujo de cola revela características que coinciden con los diseños teóricos de los sistemas de propulsión interestelar de tipo estatorreactor. Conceptos avanzados que utilizan campos magnéticos para recolectar hidrógeno interestelar durante el vuelo y luego acelerarlo a través de procesos de fusión nuclear, generando empuje continuo. La geometría de la cola y las velocidades observadas coinciden con las señales de escape previstas para estos sistemas, lo que sugiere capacidades tecnológicas muy superiores a las de la propulsión humana actual. La energía necesaria para mantener una cola tan controlada es colosal. Un sistema de propulsión capaz de operar durante millones de años de viajes interestelares requeriría fuentes de energía muy superiores a cualquier otra construida por la humanidad hasta la fecha. Suficiente energía para abastecer ciudades enteras durante milenios. Dicha tecnología representaría logros de civilizaciones mucho más avanzadas que cualquier otra desarrollada hasta la fecha en la Tierra. La cola también reacciona a los cambios ambientales de forma diferente a la de cualquier cometa natural. Cuando la intensidad del viento solar varía o el objeto atraviesa regiones de densidad variable en el espacio, los cometas ordinarios ajustan espontáneamente su forma y brillo. Sin embargo, el 3I Atlas mantiene la precisión de su haz, como si sus sistemas internos compensaran automáticamente los cambios externos para mantener características de propulsión óptimas. Cuando los gobiernos empiezan a expresar preocupación, es porque algo verdaderamente inusual está sucediendo. La congresista Ana Paula Luna, por ejemplo, no solo mostró interés científico, sino que exigió públicamente que la NASA ejerza la máxima vigilancia y mantenga al pueblo estadounidense informado de todo lo que descubra. Los políticos no dan conferencias de prensa sobre simples fragmentos de hielo, a menos que ese hielo actúe de una manera que ningún otro hielo debería. Y es precisamente esta anomalía la que ha provocado una respuesta sin precedentes de las agencias espaciales y los gobiernos. La NASA ha iniciado una operación conjunta con socios internacionales para monitorear el Atlas 3I utilizando todos los instrumentos disponibles, desde Marte Reconocimiento Orbitador a redes de radar de espacio profundo, creadas originalmente para rastrear amenazas de asteroides. La Agencia Espacial Europea, ESA, también ha reposicionado sondas y satélites para capturar nuevos ángulos, mientras que los telescopios en todos los continentes han ajustado sus horarios para una vigilancia continua. Tras bambalinas, reina la alerta. Las agencias de inteligencia han activado protocolos de monitoreo reservados para satélites extranjeros o amenazas militares. Las redes espaciales clasificadas rastrean el Atlas 3I en tiempo real, midiendo incluso pequeñas variaciones de velocidad, diferencias de unos pocos centímetros por segundo, capaces de indicar maniobras intencionales, una señal inequívoca de tecnología artificial. Informes internos del Departamento de Defensa de EE.UU ya circulan entre los comandos espaciales militares, clasificando al Atlas 3I como un contacto desconocido en lugar de un fenómeno astronómico común. Se han abierto canales de comunicación cifrados entre países aliados,
para el intercambio de datos, con un nivel de secreto reservado para situaciones de amenaza. Este nivel de cooperación internacional es poco común y solo ocurre ante eventos considerados extraordinarios o potencialmente peligrosos. Normalmente, las agencias espaciales compiten por el acceso a los instrumentos de observación. En esta ocasión, unen fuerzas. Esta unión revela que el objeto ha trascendido el ámbito científico y ha entrado en el ámbito de la seguridad global. Además, los radares militares y los sistemas de inteligencia espacial se han redirigido para detectar emisiones electromagnéticas o señales tecnológicas. Todo indica que las autoridades no descartan la posibilidad de que el Atlas 3I sea artificial, quizás un presagio del primer contacto. Así, el 3 de octubre de 2025 podrá ser recordado como el día en que presenciamos el sobrevuelo más espectacular de un cuerpo celeste jamás registrado, o como el momento en que la humanidad finalmente descubrió que no está sola en el universo.